Estamos en el verso 11 del capítulo 4 de Primera Tesalonicenses. Verso 11. Y está dividido este verso 11 ya en A, B y así. Y vamos a ir viendo, bueno, paso por paso, ¿ya? Para darle sentido a lo que Pablo quiere decir a los tesalonicenses. Hermanos, antes de leer, voy a leer y después voy a explicar. Dice, verso 11. Y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. El 12 dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Lo habíamos dicho anteriormente, que Pablo está exhortando a la iglesia, ya, desde el 4, ¿cierto? Desde el capítulo 4 hay una exhortación que primero, y en su contexto general del versículo 4, de este inicio, habla de la santidad de la iglesia, ¿cierto? Apartar de la fornicación y de lo que estaban viviendo en torno a su cultura, con su entorno. Y después hay un cambio. Del 7 ya vimos que no nos ha llamado Dios a inmundicia, y ahí deja claramente que Dios nos ha llamado a su santificación. El 8 dice así que el que desecha esto no desecha hombre, sino el quinto empieza a hablar de que el que más allá de Pablo que está hablando es el Espíritu Santo que habla a la iglesia tesalónica. Para que alguien no diga, pero es Pablo, no, es en este caso el Espíritu Santo. Y aquí Pablo sigue exhortando y recalcando que ellos que tenían amor fraternal siguiesen aumentando eso, porque dice, pero acerca del amor fraternal no tenéis necesidad de que os escriba, obvio, porque lo practican, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios que os améis unos a otros, y también lo hacéis así con todos los hermanos que están en Macedonia, en todo el lugar. Entonces, Pablo en un sentido los exhorta a que sigan practicando, pero que se esforzasen más por seguir haciendo lo que está bueno. Ya eso reforzar lo bueno que puede estar practicándose en una iglesia. Ese es una de las responsabilidades de los pastores, es de ver que si la iglesia tiene algo potencialmente bueno en un sentido amplio y general, no lo dé por sentado, o los que lideran la iglesia no lo den por sentado, ya como lo hacen y como yo lo observamos y ustedes también, ya, yo ya nunca les recuerdo y los dejo así nomás. O simplemente los elogio de que ustedes, por ejemplo, yo podría decir que ustedes son una iglesia dadivosa, son todos dadivosos y los dejo ahí. ¿Y para qué voy a recalcar si siempre son dadivosos? No, recalcar que si hay o son generosos, son dadivosos, ¿cierto? Recalcar que sigan aumentando. Obviamente eso no está diciendo, pucha, lo están exigiendo, no, porque quien lo hace en amor y no le va a hacer problema que yo se lo siga recordando o alguien se lo siga recordando, porque es algo que nace de manera natural en favor del amor a los demás y a Cristo y todo eso. Entonces, Pablo les recuerda eso, que abundéis en ello aún más. ¿Ya? Eso siempre va a ser bueno. Porque, hermanos, convengamos que cuando nos recalcan el pecado, lo malo, no nos gusta, ¿ya? Pero cuando hay cosas buenas, hay que también recalcarlas. No se trata de homenajear a las personas por lo que corresponde que tenemos que hacer, porque en realidad Dios nos demanda la santidad, la generosidad, el amarnos, eso está. Pero si se hace bien, potenciarse. Pero aquí hay un cambio, no abrupto, pero sigue en la exhortación y dice que procuréis tener tranquilidad. ¿Y por qué tienen que, podría decir, podríamos especular en preguntas al texto? Y dice, y que procuréis tener tranquilidad. O sea, ¿ellos no estaban tranquilos? Bueno, en un sentido amplio podríamos decir que no estaban tranquilos por la persecución, ¿ya? Pero si a ellos se le había anunciado el Evangelio que Cristo venía pronto, también podríamos decir que estaban inquietos, no sé, son presunciones. Ya, pero ¿cuál es el punto? En este párrafo pequeño dice, y que procuréis tener tranquilidad.
Como subtítulo, otro nombre podría decir llevar una vida tranquila. Si Pablo le está diciendo que tenían que llevar una vida tranquila o vivir en tranquilidad, se entiende que estaban inquietos, había algo, ¿ya? Y creo, y yo cuando hacía el sermón, yo pensaba en nosotros, en nuestro tiempo. Hay cosas que nos inquietan. Yo les pregunto a ustedes de manera individual, ¿usted tiene algo que le inquieta? Yo creo que todos tenemos algo que nos inquieta. Y alguien a lo mejor me puede decir, no, no tengo una cosa que me inquieta. 2, 3, 4, pucha, pero esta me inquieta más. Todos tenemos como una inquietud, tenemos algo que nos tiene ahí, como que siempre nos acordamos, oramos por eso, le pedimos ayuda en oración. Nosotros siempre estamos inquietos por algo, o sea, o algo nos inquieta. Ahora, tenemos que analizar qué nos inquieta, podríamos hacernos una segunda pregunta. ¿Qué nos está inquietando hoy día? ¿Qué es lo que nos quita esa tranquilidad? Alguien, no sé, por decir, aficionado al deporte y tiene un equipo, le inquieta que su equipo pase a primera ronda, segunda, a primera división, que salga campeón. Podría decir algo bien banal, ¿ya? No estoy diciendo que no piense eso, pero a lo mejor a alguien le inquieta cosas que no son, que si pasa eso, pasa lo otro, da lo mismo, por decirlo así. Pero hay otras cosas que no se inquieta que son más profundas. Pero ¿quién nos roba esa quietud? Y esto está ligado directamente con la confianza en Dios. ¿Ya? Entonces dice, y que procuréis tener tranquilidad. Entonces había una inquietud, había algo que los tenía inquietos a estos tesalonicenses. Después vamos a ver y tratar de aplicar con respecto a nosotros. Solamente estoy introduciendo, dice, aunque hay una gran urgencia por la venida inminente del Señor, que impulsaba el afán de proclamar el Evangelio mientras aún haya tiempo, el apóstol Pablo no ordenó a los tesalonicenses que llevaran vidas de agitación evangélica ruidosa y frenética. ¿Ya? Aunque había una urgencia de predicar el Evangelio, Pablo nunca les ordenó, ya en razón de que Cristo viene pronto, porque Cristo viene pronto. Ese mensaje siempre tienes que tomarlo en cuenta que viene pronto de la perspectiva de Dios, no el pronto de nosotros. Pronto es para nosotros, ¿qué es lo que ahora? Cuando nos conviene. Cuando nos conviene, el pronto es ahora ya, ¿sí o no? A mí me gustaría que cuando usted dice, a mí me gustaría que cuando yo hago un trabajo me paguen ya, antes de hacerlo. ¿Cierto? Porque el pronto, cuando uno tiene hambre, quiere que el plato ya esté, usted viene por el camino y el plato esté servido ahí. Pero que no se enfríe la comida. El pronto es para nosotros, ya, ya. Pero acuérdense que al revés, cuando se nos mandan a hacer cosas diligentes, a nosotros, ya después, mañana, pasado, y nosotros tramitamos las cosas. Ya. Entonces, por eso digo, y lo presento así, porque de manera natural, el pronto para alguno puede ser explícitamente ahora. Para otro, en alguna vez que por ahí sea, pero o cuando nos conviene o cuando nos conviene. Es un manejo que debemos tener con sabiduría. Entendemos que cuando Dios nos pide que nos apartemos del pecado, ahora es ahora. Cuando Dios nos pide que tengamos una transformación es ahora, cuando depende de nosotros. No como nosotros queremos que sea sí, pero después, que no, tiene que ser ahora. Pero en cuanto a la venida del Señor, ya, esto al parecer los tenía inquietos, porque muchos, y por los escritos que vamos a ir viendo, tenía inquieta la iglesia, ya, y vamos a ir viendo. En su lugar, como resultado de abundar más y más en amor fraternal, debían procurar tener tranquilidad. O sea, tenían que abundar en amor, sí, pero tenían que tener en eso de cosas positivas, la fe, el amor fraternal de los unos con los otros y todo lo demás, pero tenían que tener una tranquilidad. En esta frase Pablo usó dos formas de verbo de manera casi contradictoria.
¿Por qué? Porque dice, y que procuréis tener tranquilidad. Bueno, para nosotros a lo mejor no nos suena muy contradictorio, pero en el original parece sí, y aquí se explica un poco. Procuréis, porque la palabra procurar, ¿cierto? Tiene una palabra griega bien extraña y larga, dice plilotimeomai. Yo se la menciono nomás porque a veces me llama a mí la atención. Quiere decir tener celo y esforzarse con entusiasmo. ¿Ya? Entonces, este procuréis quiere decir tener celo y esforzarse con entusiasmo, o sea, algo de tan animoso para hacer, ¿ya? Incluso también considera un honor. Esta palabrita se usa en Romanos 15:20. Romanos 15:20 dice, y de esta manera me esforcé, ahí está, esa misma palabra, porque tienen razón a procurarse y esforzarse y hacer una acción, a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno. Entonces, y el contraste con la otra palabra, mientras que tener tranquilidad, ya en el original es esouchazo con Z, significa estar en silencio. Entonces, si uno dijera en las palabras originales, sería ser rápido para estar callado. No tiene como mucho sentido, pero aquí se le da el sentido, dice. En Lucas se usa también esta palabra, estar en silencio. Lucas 14:4 dice, mas ellos callaron, ahí está esa palabra, o ellos se quedaron en silencio. Y él, tomándole, les sanó y les despidió. Entonces, no hablar, esto de estar en silencio, se refiere más específicamente no hablar algo inapropiado. ¿Se va entendiendo? Que ellos tenían que procurar, esforzarse en no hablar, no estar así que ninguno hable, que ninguno opine, sino que en el sentido de no hablar algo inapropiado, algo que en fondo no sirve y no edifica a la iglesia. ¿Se da cuenta que ahí se va dando sentido a lo que Pablo le está diciendo? No es que ustedes, los de Tesalónica, sean mudos, por decirlo en un caso extremo, no, que no hablen cosas inapropiadas. Quedarse tranquilo descansando. Hermanos, el punto es que nosotros, y como otras veces se ha exhortado, que de nuestra boca nos salgan palabras que en el fondo después muchas veces nos retractamos, decimos no quisimos decir tal cosa o esto, lo otro, sino que en pro siempre de edificación a la iglesia. Entonces, y yo deberían estar ahí, ya, por eso procurar estar tranquilos, pero ¿en razón de qué? En la espera del regreso del Señor. Los creyentes deben llevar vidas tranquilas, libres de conflictos y hostilidades con los demás. Eso es como el trasfondo de esta palabra o de estos versos. Cosa que es un testimonio poderoso del poder transformador del Evangelio. Hermanos, lo que está queriendo decir Pablo, dice, y que procuréis tranquilidad y que estén en silencio o no hablar palabra, habla y concuerda con lo anterior. Tener un buen testimonio como iglesia. No debería ser una iglesia que alborota, pero fuera de lo, digamos, lo negativo. Una iglesia que se distinga por parecerse al mundo o por hacer cosas que la Biblia no le ha mandado hacer. A eso, o sea, por eso la palabra decía no hacer o no hablar lo inapropiado. ¿Ya? Porque nosotros muchas veces, podría dar una ilustración, nosotros podemos jactarnos que nuestra iglesia tiene amor, por decir, ¿cierto? Y eso lo podemos contar a la familia, a los demás, ¿cierto? A los que no son creyentes. Eso en un modo evangelístico es positivo. Y nuestra iglesia es así, y sacamos cosas buenas que podamos tener o que identificamos y lo podemos contar a los demás, a gente que no cree. Pero, y donde nos debemos quedar callados, tranquilos,
en decir lo siguiente: pero hay un hermano, el hermano acá, y lo empezamos a, como decimos en términos chilenos, a pelar, a descuerar, o la hermana, o el hermano, el alguien. Lo que escribimos con la mano, como dice, lo borramos con el codo. Lo bien que estábamos alabando y bendiciendo la iglesia, hablando bien y dando un buen testimonio, en un sentido evangelístico lo echamos a perder. Porque en un sentido no nos quedamos tranquilos, no nos quedamos callados, sino que hablamos cosas que al final nos juegan en contra. Y eso es para guardar el testimonio de la iglesia. Por eso Pablo, en ese sentido, está hablando de que en el contexto de para que el mensaje transformador del Evangelio sea respaldado por el Señor, ellos deberían estar tranquilos, ¿ya? Tener buen comportamiento, buen testimonio. Como dice Isaías 30, verso 15, Isaías 30, verso 15, versión Reina Valera, dice: porque así dijo Jehová el Señor, el Santo de Israel: en descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza, y no quisisteis. En descanso y en reposo seréis salvos, en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Hermano, volviendo un poco como la introducción, siempre hay cosas que nos inquietan. Y yo le dije, piense por un minuto en qué cosas les inquietan o qué cosa les inquieta más. Póngase en su mente, hay algo que a usted le inquieta. Los más jóvenes a lo mejor quieren estudiar, terminar una carrera. Alguien que tiene un sueño de viajar a un lugar, conocer, no sé, alguien tiene un sueño, tiene algo que le inquieta. Escuche la voz del Señor. Cuando usted dice que usted considera su petición, su inquietud delante del Señor, y como leímos al inicio que el Señor es fiel, y si usted cree en su fidelidad y deposita su fe en Él, su confianza en Él, ¿para qué va a estar inquieto? Digo yo, ¿o no? Si usted le dice al Señor que usted necesita, porque le inquieta, pagar una cuota de algo porque no le alcanza, porque no tiene trabajo, porque no sabe de dónde lo va a sacar, ya. Y eso le produce inquietud natural. Pero si sabe por otra parte que el Señor es el que a usted le va a proveer, el cómo no tengo nadie idea, el cuándo tampoco, pero como Él es fiel, y porque nunca se ha cortado su mano para bendecir, pregunta, ¿y para qué está inquieto o inquieta? Sé que en la teoría ustedes están pensando, sí, pastor, eso facilito, yo lo sé, pero es que usted no sabe, sí, esa parte en la que la vivencia de cada uno es la experiencia personal y relacional con Dios, sí. Cada uno va a tener que vivir eso. Mi experiencia no puede ser la misma exactamente de la suya. Pero solamente yo estoy tratando de ilustrar que cuando Dios llama y cuando está diciendo de vivir en tranquilidad, en quietud, es porque, hermanos, ¿cuántas veces decimos Dios es soberano y tiene todo bajo su control? ¿Es verdad eso o no es verdad? Sí. A lo mejor hoy día algunos están inquietos que va a salir uno, que va a salir el otro. O la otra, como quiera decirle. Pero Él pone reyes y Él saca reyes, pone un gobernador, otro. Y todo está. Y nos guste o no nos guste, entendamos o no entendamos, pero todo está bajo su soberanía. Y eso nos debe de dar tranquilidad. Entonces el llamado para los de Tesalónica es eso, estén tranquilos. Lo que Pablo trata de enseñar es que todos los cristianos debemos vivir esforzadamente y con entusiasmo, sabiendo que el Señor viene pronto
pero reposadamente en nuestra actitud hacia el pecado. Hermanos, nosotros en nuestra actitud es retenerse a hacer lo malo, porque involucra también la santidad que está en juego. No procurar con diligencia hacer lo malo, sino retrasar eso. O sea, ahí nada, hacer nada. No dar rienda suelta a nuestros pensamientos que pueden venir de manera pecaminosa. 1 Timoteo 2 dice en versión NTV: ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad, para que podamos tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Cuando la iglesia del Señor cumple esto de orar por los que están en la presidencia, ya el gobierno, en este caso los reyes, se nombra aquí, ¿cierto? O los que están en autoridad, el pueblo de Dios puede tener una vida pacífica y tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. En esto, hermanos, yo creo que en esto es difícil de entender por qué Dios tiene cristianos que son perseguidos, que están en otro contexto, como lo fue la iglesia al inicio. ¿Y por qué podríamos decir que a lo mejor nosotros en este tiempo Dios nos ha permitido estar de una manera tranquila? En contexto general estoy hablando. Tranquila en el sentido, usted tiene mucha persecución para hablar el Evangelio. Alguien le dice, alguien nos dice, tiene que esconder su Biblia porque van a venir los agentes de no sé qué y se la van a llevar. No, nada. Tiene una libertad, o tenemos una libertad. Tenemos una libertad amplia. Bueno, sigamos orando por nuestras autoridades, para que nos sigan permitiendo tener esa libertad. Y ya no estar preocupado de eso, sino estar preocupado de evangelizar y hacer otras cosas que nos competen. En cambio van a haber otros cristianos que van a estar como un ojo abierto, uno cerrado, digo yo, porque van a estar preocupados de que no nos atrapen mientras ellos están evangelizando. Por ahora nosotros no tenemos problema de que nos atrapen predicando el Evangelio, es una libertad. Isaías 32:7 dice, Isaías 32:17, y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Entonces, nosotros en el Señor podemos vivir en tranquilidad, ser lentos para o no dar entusiasmo al pecado, a vivir reposadamente en el Señor, porque Él tiene el control de todas las cosas. Segundo, el mismo verso B, el 4:11b. Ya vimos entonces que los tesalonicenses, así también nosotros, tenemos que procurar de vivir en silencio, pero en ese silencio o en ese estar tranquilos en cuanto al pecado, a la práctica y otras cosas más. Y dice después, y procurados en vuestros negocios, y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Podríamos decir, el llamado de ocuparse en sus propios asuntos, un sinónimo de esto. Yo le agregué un subtítulo, no perder el enfoque. Hermanos, de manera general el hombre, no la mujer, el hombre siempre se nos dice que somos como que hacemos una cosa nomás. No podemos hacer 2 ni 3, bueno, es un chiste, lo que sea. Pero una de las razones, en un modo general, tiene sentido que cuando uno se enfoca en algo, tiene más posibilidad de que si uno algo que lo va a hacer bien o lo va a hacer mejor.
Pero cuando usted le dicen que haga algo, pero usted está pendiente de otra cosa, lo más probable es que se le va a olvidar o las instrucciones de lo que le mandaron a hacer o lo que está haciendo, lo que tiene que hacer, lo va a hacer mal. ¿Ya? Y esto no se trata que compitamos con las mujeres, que las mujeres pueden hacer estas cosas. Mire, eso no tiene nada que ver. El punto es como dice el verso, y ocuparos en vuestros negocios. Aunque aquí no necesariamente está hablando de que todos eran comerciantes, no es el trasfondo, ¿ya? Sino que en la mejor traducción tiene que ver cada uno en sus labores, ya sea su trabajo, en lo que está haciendo en la cotidianidad. Esa es la mejor traducción. Entonces el llamado de Pablo a los tesalonicenses es que cada uno, en lo que se supone que cada uno de los tesalonicenses está haciendo, en razón de ganarse la vida, ocúpese de eso. Por ejemplo, si había uno en Tesalónica o de los tesalonicenses que estaba vendiendo carpas, tela, celulares, no habían, ya. Bueno, cada uno lo que hacía en su tiempo, eso tenía que hacer. Y yo creo que antes de pasar a la explicación, suena razonable, pero podríamos decir, ¿y por qué le está diciendo eso? ¿Y para qué? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es lo espiritual de todo esto? Muy simple. Porque se entiende que habían en ellos, y eso es la implicación, de que algunos, en razón de que se le había dicho de que el Señor viene pronto, habían dejado de trabajar. Y es un problema que también se presenta en la segunda carta a los tesalonicenses. ¿Qué pasa si yo, no sé, en una convicción un poco rara, recibimos recién hoy día, así como primicia, el Señor viene pronto? Usted no lo haya escuchado como lo hemos escuchado todo el tiempo en las calles, ¿ya? Pero como primicia, no sé, aquí está Pablo y lo sentimos que, pucha, y nos dice como la mejor noticia, aparte del Evangelio, el Señor viene en breve, porque así lo dice. ¿Qué podríamos decir si somos bien literales? Qué buena noticia, tenía una cacha de pega, ahora fin de año. Chao nomás, po. ¿Por qué mañana iríamos a trabajar mañana si eso lo creemos de una manera tan literal? Porque Pablo lo dijese a nosotros, es en breve, pero es pronto, pero pronto. Mire, no sé el día, la hora, pero ¿de qué? Y si lo tomamos lo tomamos de esa manera, muchos a lo mejor cansados del trabajo o de ciertos quehaceres, los dejaríamos de lado. Total, viene el Señor. Mire qué bonito. Cada uno dejaríamos nuestros quehaceres, en la mayoría, ¿cierto? Y no sé, por ejemplo, el hermano Juan sigue con su trabajo en la contabilidad y nos aparecemos en el trabajo del hermano Juan. ¿Y qué andan haciendo? No, porque como el Señor viene pronto, y ahí conversando, dándole lata a él, es que yo estoy ocupado. Entonces, ¿qué estaría yo haciendo? Entrometiéndome en su trabajo, en sus labores cotidianas. ¿Por qué? Porque yo estoy de ocioso. De mi perspectiva estoy esperando al Señor, pues. Estoy obedeciendo. Pero ese era un mal enfoque. ¿Se entiende? Que ahí está el drama que tenían ellos. Podría ser muy sutil, pero tiene una incidencia negativa en la iglesia. ¿Por qué? Porque tropiezan a otro y todo lo demás. ¿Se entiende un poco? Entonces la buena noticia de que el Señor viene pronto se transformó en algo que les afectó o está afectando a los demás. La exhortación de ocuparse en su negocio era usual en los escritos griegos seculares, pero solo se usa aquí en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no está claro si Pablo habla a un grupo particular dentro de la iglesia de Tesalónica o estaba tratando un asunto específico. ¿Ya? El apóstol puede haber usado la expresión como exhortación general para los tesalonicenses para que los tesalonicenses se concentraran en sus vidas, cuidar de sus trabajos y no se inmiscuyeran en los asuntos de los demás.
Estaba diciendo Pablo que no se desenfocaran, porque eso estaba trayendo conflicto a la iglesia. Por eso es lo que no se sabe, no se puede explicar, ya si era con un grupito o eran toda la iglesia que estaba como en la misma disyuntiva, pero al final la carta, como se leía todo, al que le caiga el guante, se lo coloca. Usted sabe cómo dice. Entonces, la exhortación es para todos. En 2 Tesalonicenses, capítulo 3, verso 11 al 12, se recalca la misma idea. Dice, porque oímos que algunos dentro de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Entiéndase que después hay otra carta que el problema que está tratando aquí en la de Primera Tesalonicense parece que seguía sin corrección. Hermanos, esto no era en razón de que, como en nuestros tiempos, no era porque alguien lo habían dejado cesante, no, era porque muchos habían tomado la decisión de dejar de trabajar en razón de que venía el Señor. No era porque había cesantía, porque había esto, no era problema por decir del reino, del Estado, no era ese el punto. Era un problema interno de la iglesia, que ellos solitos habían tomado la decisión. Por eso la exhortación. Y por eso hay que entenderlos en un sentido, por eso ellos habían dejado, pero el tiempo libre de ellos lo estaban usando para mal. Quienes no se ocupan de sus negocios eran unos entrometidos, desperdiciando su trabajo, corriendo a inmiscuirse en los problemas de los demás. Usted sabe que cuando existe el tiempo, a veces lo usamos para bien y a veces lo usamos para mal. El antídoto de tal comportamiento poco sabio e indisciplinado era que los tesalonicenses se dedicaran diligente y fielmente a sus ocupaciones propias. No sé si han escuchado, han visto a veces en las poblaciones, en los pasajes, hay ciertas vecinas o vecinos. Bueno, uno ha escuchado esas historias por ahí, de la vecina copuchenta, de que cuando usted, no sé, está cocinando, ¿cierto? Le dice la vecina bisagra que siempre está ahí, siempre lo ve. Y usted no vio nada porque usted está ocupado en sus cosas. No sé si usted ha escuchado esa historia. Que usted se supone que, no sé, una persona está en la casa, está haciendo sus cosas, ¿cómo está pendiente de lo que pasa afuera? Pero esas vecinas o esas personas que están ahí dentro de lo que uno escucha, ¿ya? Se enteraron o se enteran que un auto chocó en la esquina, que el marido del otro anda con la otra, que él es el de acá, y usted dice, ¿cómo saben tantas cosas? Y usted está como desconectado, ¿sí? Porque a lo mejor usted, por ejemplo, si es cristiano o igual cristiano, usted está ocupado de la Biblia, ya lo voy a poner de más, pero ya, usted está orando, está ocupando bien su tiempo. Pero ¿qué pasa con los demás? Andan así. Entonces, esto, como decía al inicio, produce un desenfoque. Y esto estaba pasando en la iglesia. Los que, en razón de que el Señor venía, andaban de poco menos de casa en casa, ¿ya? Visitando a otro. Eso hoy también sucede en las iglesias. No porque venga el Señor, sino que muchas veces algunos de ociosos o de malintencionados están, y usted sabe que eso es lo que a veces hemos hablado y criticado. No sé, la hermana, el hermano que se aparece en la otra casa y que como que lleva cagüines para acá, para allá. Entonces, si a usted le gusta eso, el oído lo va a recibir. En el trasfondo al final a usted no le está edificando.
Usted le está haciendo daño. Entonces, Pablo está diciendo que se alejaron de los negocios de los demás o de las ocupaciones de los demás y llevaran vidas calmadas, discretas, que sirvieran a los demás creyentes y glorificaran al Señor ante los incrédulos. Hermanos, todo esto es en razón de la iglesia tenga un buen testimonio. Porque cada uno de nosotros y cada tesalonicense debía ocuparse de lo que correspondía. Proverbios 27, del 23 al 27. Proverbios 27, del 23 al 27, versión NTV. Mire, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños y entrégate de lleno al cuidado de tus ganados, porque las riquezas no duran para siempre y tal vez la corona no pase a la próxima generación. Cuando se haya cosechado el heno y aparezca la nueva cosecha y se recojan las hierbas de los montes, tus ovejas proveerán la lana para vestirte y tus cabras servirán para comprar un campo y tendrás suficiente leche de cabra para ti, para tu familia y para tus criadas. Esta historia obviamente está hablando de alguien que tiene animalitos, todo, y que tendría que ver con nosotros. Habla de qué? De la disciplina en cuanto a su labor, en su trabajo, el enfoque. Habla de ser ahorrativo, tener un buen enfoque, no siendo codicioso, no siendo negligente. Mire, dice, mantente al tanto del estado de tus rebaños. O sea, tiene que estar ocupado de lo que hace. Es como cuando alguien dice, usted trabaja, cuando a veces habemos personas que trabajamos independientes, dice, y usted trabaja y ¿sabe cuánto gana? No, no sé. Sé que llega plata, sé que va plata, pero no sé. ¿Usted sabe cuánto podría ahorrar? No, no sé, porque mire, a mí me pagan, me depositan, pero como tengo tanto, no sé nada. Entonces, cuando usted tiene un buen enfoque, cuando usted tiene buena disciplina y manejo, obviamente, esto no es para todos a lo mejor, pero se entiende que, hermanos, porque las riquezas no duran para siempre, usted a lo mejor no ahorra. ¿Qué está diciendo aquí? Cuando usted tiene un buen trabajo, ¿gasta más o ahorra más? Si usted gasta más, está mal. Si usted ahorra más, estaría bien. Porque dice, porque las riquezas no duran para siempre. Usted está pensando no en hacerse rico, sino que puede ser que un tiempo hay una escasez, hay no sé lo que... y usted va a tener su ahorrito, una enfermedad, un imprevisto. Entonces, este es el enfoque que debemos tener, ocuparse de lo suyo. Gálatas 6:5 dice, pues cada uno es responsable de su propia conducta. Nosotros, en nuestras labores, así como los tesalonicenses, sabían que el Señor venía, por eso habían dejado de trabajar, pero ellos tenían que volverse, cada uno no se inmiscuya en los demás. Eso no tampoco es ser como apático, que no, estamos hablando de que usted es ocioso de no querer hacer nada porque no quiere, no, eso no, sino que porque no, usted ocúpese de lo que le corresponde. Efesios 4:28 dice, Efesios 4:28, si eres ladrón, deja de robar. En cambio, usa tus manos en un buen trabajo digno y luego comparte generosamente con los que tienen necesidad. Yo cuando le daba vuelta a este versículo, que concuerda un poco con de ocuparse lo que uno tiene que ocuparse, dice, si eres ladrón, deja de robar. Pare. Y ahí podríamos decir todo, pastor, yo de que conocí al Señor, yo ya no me robo los clavos de la empresa, yo ya no me robo la hoja de oficio. Pastor, ya no saco fotocopia en el trabajo porque son de mi jefe y si mi jefe no me autoriza, yo no voy a sacar fotocopia, etc. Ya. Entonces no soy ladrón o ladrona. Ya. Pero a veces robamos tiempo.
Y ustedes saben que se puede robar el tiempo. Yo que llegue 5 minutos atrasado al trabajo, le estoy robando 5 minutos a mi empleador. ¿Lo robé o no me robé? Le robo tiempo. Si usted entra a las 8 y sale a tal hora, tiene que estar ahí. ¿Qué quiere que le digan eso? Deje de robar. Porque se puede robar tiempo. No necesariamente especies. Que ojalá nadie lo haga. ¿Ya? Colosenses 3:24, o sea, es Colosenses 3 del 22 al 24. Colosenses 3 del 22 al 24 dice: esclavos, obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlo con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor los recompensará con una herencia y que el amo a quien sirve es Cristo. Ustedes saben que en esto, de manera literal, uno dice: yo no soy esclavo de nadie. Esa es la esclavitud de aquel entonces. Sí, pero aquí se está refiriendo, acuérdense que la esclavitud en ese tiempo era muy parecido a los trabajos, ¿ya? Aunque usted puede de manera peyorativa o chistosa, como quiera decir, considera que su jefe lo esclaviza, ¿ya? Mire, no anda ni cerca con la esclavitud, pero usted dice: no, si este es un negrero, que me explotan y los demás. Pero hay un detalle. Nosotros somos puestos a servidumbre. Su jefe, jefa, sea buena, mala, mire, como sea, como decimos nosotros en mi familia, es como el natre, ya, que no se puede pasar, que amargo, pero está en autoridad, está sobre usted. Y si no nos sometemos a autoridad, que la vemos, que es terrenal, nos someteremos a la autoridad de Cristo nosotros, ¿no? O si decimos que yo me someto a Cristo, pero no me someto a esa autoridad, que me guste o no me guste, que no está el tema de que me guste, y eso es lo que tenemos que procurar. Hermanos, a veces en mínimos detalles Dios nos observa. ¿Cuántas veces ninguneamos cuando hay alta jerarquía en los trabajos, ¿cierto? Y que a veces no se distinguen mucho unos que otros. Nosotros es como está el jefe de tal otro jefe, y otro, a uno a veces no sabe a quién pedirle permiso. ¿Han visto esos tipos de trabajo cuando hay mucha jerarquía? ¿Y qué hacemos cuando hay mucho? Nos inclinamos a someternos al que nos cae bien, ¿sí o no? Porque cuando hay muchos están como los buenos y los malos. Pero este es como más permisivo, o lo conozco, yo a ese pero no, al otro no, porque es déspota. Hermanos, la sumisión al Señor muchas veces es en razón que no nos gusta someternos al Señor, pero el Señor sabe por qué. Y a veces el Señor nos prueba poniéndonos jefes que no nos gustan. A veces toman decisiones que me dieron vacaciones cuando yo quería ir y había lluvia, no sé. Me dan vacaciones cuando yo no quiero, cuando esto, cuando lo otro. Sometámonos al Señor. 1 Timoteo 6, del 1 al 2. 1 Timoteo 6, del 1 al 2, versión NTV. Dice: todos los esclavos debieran tener sumo respeto por sus amos para no avergonzar el nombre de Dios y su enseñanza. El hecho de que tengan amos creyentes no es excusa para ser irrespetuosos. Al contrario, esos esclavos debieran servir a sus amos con mucho más esmero, porque ese esfuerzo beneficia a otros muy amados creyentes. Dice: Timoteo enseña estas cosas y anima a todos que obedezcan. Hermanos, no hay peor tragedia que ver un hijo de Dios creyéndose y diciendo que es evangélico, pero que no se somete muchas veces en los trabajos. Es de mal testimonio y denigra el evangelio, porque cuando usted quiere evangelizar, no va a entrar
pero porque usted es el que echa a perder eso. ¿Ya? Cuando usted es irresponsable, de repente pidió plata en el mismo trabajo, después no les pagó, es mentiroso, que esto, lo otro, llega atrasado, se va antes, anda durmiendo y anda haciendo cosas que no le corresponde, el testimonio evangelístico se cae por los suelos. No le van a creer. Solito nos ponemos una barrera. Solito vamos a... Pónganse en ese lugar. ¿Usted le va a creer a alguien así? No. ¿Ah? Porque no corresponde. Entonces, toda esta enseñanza es en razón a qué, a tener un buen testimonio, no tan solo con los de dentro de la iglesia, sino en el sentido exterior. ¿Por qué? Porque esto da a entender que si Dios es un Dios de orden, nosotros también nos ordenamos. Y sigue el verso 11c con el 12. Dice, y trabajar con vuestras manos de la manera que hemos mandado, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. ¿Ve que aquí dice con los de afuera? Trabajar con vuestras manos. ¿A qué se referirá trabajar con nuestras manos? Hay que entender un poco el contexto griego. Los griegos creían que los hombres libres nunca debían rebajarse a trabajar. Yo cuando leí esta parte dije, oh, y en Chile hay muchos griegos. No, yo conozco hartos griegos que bailan griego y que son griegos para mí. Porque no querían trabajar. Por eso dice, estos creían que trabajar era rebajarse. Para los griegos, trabajar con las manos era desagradable para ellos. Por lo tanto, hacían que sus esclavos trabajaran todo lo necesario. Como la mayoría de los cristianos provenían de una clase trabajadora, la Iglesia dignificó el trabajo manual como una empresa honorable. Por eso Pablo mandó a los de Tesalónica, a los tesalonicenses, a perseverar en su trabajo. Hermanos, hoy como en un aspecto cultural general, se sigue observando como esa idea griega. Ya es como para algunos hablan nomás, supuestamente su trabajo, y están los otros que tienen que ejecutar, y son como personas de segunda categoría. Una persona que anda recolectando la basura, esos son los que tienen que hacer estas cosas, ¿ya? Y no se dignifica mucho eso. Al parecer, muchas personas de la clase trabajadora y muchos esclavos entre los convertidos de Tesalónica habían adoptado una actitud de no someterse a sus amos y a las obligaciones de sus trabajos, porque ahora estaban libres en Cristo. La preocupación de los nuevos creyentes por el regreso de Jesús puede haber intensificado esa actitud. O sea, una cosa con la otra estaba llevando a que no querían trabajar, no se querían ocupar, ¿ya? Y eso estaba trayendo un mal testimonio a la iglesia local, a la iglesia tesalónica. En lugar de mantenerse por medio del trabajo honrado, probablemente algunos de Tesalónica estaban dependiendo de los recursos de otros para su mantenimiento durante lo que creían sería un breve tiempo en razón de la venida del Señor. ¿Se dan cuenta, hermanos, que aunque nosotros habíamos dicho que en un plano general esta iglesia era como muy ideal, muy obediente, muy fortalecida en la fe y en el amor, pero tenía su debilidad? No estaban trabajando porque habían malentendido una cosa. Por eso a veces cuando tenemos esas expresiones, no, esta iglesia tiene esto, como cuando usted dice la iglesia ideal, aquí en la tierra la iglesia ideal se compone de gente que no somos ideales. De que cuando estamos haciendo lo bueno por este lado, parece por el otro lado no tan bien y así.
Eso no es para desanimarse y hacerlo, o ser mediocres o conformarnos, pero entiéndase que estos tesalonicenses habían entendido mal. Si el Señor viene, sí está claro, eso no era mentira para ellos. Y se entiende después, lo vamos a explicar en el verso 13 en adelante, cuando habla de los muertos. O sea, la esperanza de la venida del Señor es para los vivos, para los muertos, entonces tampoco se iban a perder de la venida del Señor. ¿Ya? Pero habían dejado de trabajar. Así Pablo los exhortó aquí a trabajar con sus propias manos. Y como decía delante también, 2 Tesalonicenses 3:10, que si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Hermanos, se entiende que aquí no quería, pudiendo, teniendo poder, o sea, tenían todo para trabajar, pero no querían trabajar. Porque estaban expectantes de que el Señor venía. No es lo que a veces sucede con nosotros en la iglesia, así nosotros en este tiempo. Que usted no encuentra trabajo, no es porque usted, no. Entonces, no ese es el punto. Ya, porque puede decir alguien, pucha, yo estoy sin trabajo. No. Usted, si lo desvincularon, va a tener trabajo después o lo que sea. No es lo mismo. Acá ellos porque estaban, y no era 1, 2 ni 3, era un gran, por la exhortación, eran muchos que estaban en el mismo dilema. ¿Y qué estaban haciendo? Trayéndole carga a toda la iglesia. La iglesia era pobre, era perseguida, y más encima los otros estaban así, a expensas de los que todavía trabajaban. ¿Se da cuenta el desequilibrio? Entonces, el propósito implícito de la exhortación de Pablo, o sea, lo que está dentro de lo que quiere decir Pablo sobre el trabajo y que motivaba todos sus otros mandatos, era amar, tener tranquilidad y procurarse de ocuparse de sus negocios o de su trabajo. Era evangelístico, de modo que los de Tesalónica se condujeran honradamente con los de afuera. O sea, hermanos, lo que Pablo está tratando de hacer con los tesalonicenses con respecto a estas exhortaciones es que mantuviesen un buen testimonio. Porque tarde o temprano podían decirlo de los que se le estaba llevando el Evangelio, por decir este invento mío. Si toda la mayoría no trabajaban porque estaban esperando al Señor y se estaba notando eso, y a la vez estaban incurriendo en más pobreza, es como decir, los flojos de ahí, los vagos de la iglesia tanto. ¿Se entiende? Porque ¿de qué viven? Si todos trabajamos. ¿Tú a dónde vas? No, yo voy a la iglesia de Tesalónica. Y trabajé, no, porque el Señor ya viene. Y cada uno viviendo así como en el aire. ¿Y de qué viví? No, que hay un hermano que todavía no entiende que el Señor viene pronto y no ha dejado de trabajar. Imagínense el dilema al revés. No puede funcionar así. Hermanos, el trabajar es una bendición. Entonces, mientras tengamos la oportunidad, tenemos que hacerlo. Para Pablo, la clase de evangelismo era la integridad de los cristianos frente a un mundo pecaminoso, confuso y agitado. Lo que procuraba Pablo con los tesalonicenses es la integridad, de que no hubiesen flojos, de que todos fueran diligentes, que tuvieran enfoque, que tuvieran buen testimonio. Job 2.3 dice, Job 2.3, versión NTV. Entonces el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Además, ha conservado su integridad a pesar que tú me incitaste a que le hiciera daño sin ningún motivo. Job mantuvo una integridad. ¿Y qué busca el Señor de su iglesia? Que seamos íntegros. Que si Dios es santo, ¿cómo es su iglesia? Santa. No que un día trastabillemos, que un día, pero en un sentido amplio, tengamos un buen testimonio.
Que no seamos tachados como en la iglesia, de los... Ahí no. No, que si nos dicen cosas van a ser simplemente mentiras. Cuando dicen, estos son hipócritas los que van a decir, sí, bueno, que nos digan esas cosas, pero no en lo concreto ser hipócritas. Si nos dice, pero no lo concreto, porque nuestro testimonio está libre, estamos exentos, que cada uno podamos decir, mire, yo me gano, ya, el Señor, yo tengo fe, yo sé que el Señor me provee, pero yo tengo un trabajo y a través de eso el Señor me provee. ¿Se entiende? Eso tener de buen testimonio con los de afuera. Salmo 26.1. Salmo 26.1 dice, declárame inocente, oh Señor, porque he actuado con integridad, he confiado en el Señor sin vacilar. Hermanos, cada uno de nosotros confiando en el Señor, vamos a procurar y tener buen testimonio y se conserva nuestra integridad. Que nadie diga, sí, mire, hay un hermano de la iglesia, tanto, o de nosotros, hace trámites trucho. Vayan nomás. ¿Quiere tener una casa antes de tiempo? Mire, usted le va a pagar 800 lucas y usted podía estar al final, le van a poner la carpeta suya al principio. Ojo con esas postulaciones. ¿Se da cuenta? Si hubiese alguien así, es de mal testimonio. Vaya al consultorio de tal lugar y habla con tal persona, lo van a atender antes. Es saltarse la fila. No, hay cosas que simplemente uno tiene que entender. Integridad ante todo. Solamente son bromas. Filipenses 2, 15, 16. Filipenses 2, 15, 16. Para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a los hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida, entonces el día de Cristo vuelva. Me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y que mi trabajo no sea útil. Entonces, hermanos, el llamado es a vivir de manera íntegra, de buen testimonio. Primera de Pedro 2:12 dice, procuren llevar una vida ejemplar entre sus vecinos no creyentes. Así, por más que ellos los acusen de actuar mal, verán que ustedes tienen una conducta honorable y le adoran y le darán honra a Dios cuando Él juzgue el mundo. Entre nuestros vecinos tenemos que tener una conducta ya honorable, un buen testimonio. La integridad es una buena herramienta, aunque pueda ser sutil, invisible, transforma, puede llevar a otros al Evangelio. Porque si nosotros tenemos un mal testimonio en nuestra comunidad, en nuestro entorno, aún en la familia, ¿cuándo se van a convertir? Poderoso es el Señor, obviamente, de convertir, sí, pero nosotros no podamos jugar en contra de eso. Ahora, fin de año, yo sé que usted va a ver familiares y va a haber gente que va a venir, usted va a ir al lugar, ¿cierto? Se va a encontrar con aquellos que no veía hace tiempo. Y le van a preguntar, ¿y seguís de evangélico? Sí, le va a decir usted, todavía estáis canoteando. O le van a decir varias cosas así. Sí, usted va a agachar la cabeza, sí, yendo a la iglesia. No te aburrí. Y todavía te roban el diezmo. Y todavía esto. Todas esas cosas le van a decir. Y usted va a decir, sí, pero yo... Y de repente, Dios no lo quiera, usted va a entrar en el juego de los demás. 1 colemono, 2 colemonos, 3 colemonos, 4 colemonos, ponche, que esto, que terremoto, y se va a curar, y usted, el evangélico que estaba ahí, que iba a la iglesia, todo su testimonio se va a caer en una noche. Y va a andar arriba de las mesas como era antes, bailando, haciendo trencitos, etc. El testimonio se cayó.
Al otro día, usted va a estar con más cañamara, no usted, otros que de otro lado, y le van a decir, viste que son cínicos ustedes, viste que son, ¿cómo dice la palabra? Ya, ve que son hipócritas ustedes los evangélicos. Y ellos mismos le van a incitar, y usted mismo va a caer, y usted mismo se va a sentir mal. Hermanos, Dios nos libre de esas cosas. Yo simplemente hago estas ilustraciones básicas, burdas, pero en el fondo es para ilustrar de que Dios busca la integridad de nosotros. Por eso a veces yo digo, si usted es débil un poco todavía en cuanto a esas cosas del beber y todo eso, no vaya, quédese solo en su casa, quédese, no sé, no caiga en eso. Porque después, para borrar y que se le... No, se van a acordar todo el resto de los años nuevos o todo el resto de las navidades que el evangélico que se creía evangélico, como yo digo coloquialmente, se me cayó. ¿Ya? Cuando los creyentes muestran actitudes y hábitos de trabajo diligentes y viven de modo tranquilo y amoroso, que respeta la privacidad de los demás y no se entrometen ni entran en chismes, se convierten en un testimonio poderoso para los incrédulos y hacen creíble el Evangelio. Más aún, el comportamiento apropiado de los de Tesalónica, la conducta diaria apacible, paréntesis, les aseguraría no tener necesidad de nada. Si obedecían las exhortaciones de Pablo, no tendrían que depender siempre de cristianos más diligentes para solventar sus vidas. Esa forma de vida práctica y sencilla, como se manifestaba en las exhortaciones de Pablo, ya a los de Tesalónica, es el fundamento de todo evangelismo. Los creyentes que aman con sacrificio, que viven sus vidas tranquilas, que se centran conscientemente en mantener sus propias vidas en orden y llevar a cabo fielmente sus responsabilidades diarias en su lugar de trabajo, paréntesis, evitando así cualquier dependencia asistencial de recibir ayuda externa, proclamando a tiempo el Evangelio a la luz del regreso de Cristo. Son los testigos más eficaces para sus vecinos y seres queridos no salvos. Hermanos, los tesalonicenses tenían que mantenerse fieles al Señor, íntegros, y eso ha sido por siempre y para la iglesia. Nosotros, nos cueste, a lo mejor nos va a costar más oración, más dedicación, abstenerse de esto, de lo otro, pero mantengámonos fieles al Señor, porque cargamos con un testimonio de que si Dios es santo, nosotros también. Porque nosotros directamente desacreditamos a Dios cuando nosotros por decir somos mentirosos o mentimos, cuando somos impuntuales, cuando robamos el tiempo, cuando tenemos mala voluntad con los vecinos, con con lo otro, automáticamente se lo da el testimonio de Dios. Porque muchas veces con hacer simplemente una acción, ya una acción positiva, cuando hablamos, acuérdense de Santiago, un poco de mostrar ciertas obras, es porque estamos representando a Dios, que obra aún entre los buenos, o con los buenos y con los malos. Porque Dios no hace excepción de personas. Nosotros a veces sí obramos con lo que nos caen bien y no obramos con lo que nos cae mal, porque ¿para qué? No debe ser así. Entonces, hermanos, resumiendo, Pablo está exhortando ya es que ellos vivan reposadamente, apartándose del mal, ocupándose en sus propios asuntos. Aquí habla de negocios, pero se entiende de sus trabajos. Y así, como el 12 dice, a fin de conducirlos honradamente, para que los de afuera noten que los de adentro somos así. Con nuestras debilidades, hermanos, nosotros, cuando hablamos nosotros los de adentro, nosotros lloramos con nosotros mismos, nos esforzamos con nosotros mismos, nos fortalecemos con nosotros mismos, pero cuando salimos al mundo nos ven íntegros. ¿Ya? Aquí llegamos hechos pedazos,
ponemos nuestras aflicciones, nos exhortamos unos con los otros, nos amamos, nos damos amor, pero el momento de salir, aunque podamos tener el corazón hecho pedazos, pero afuera mostramos, y eso no es ser cínico, sino mostrar que Dios está con nosotros, aún cuando nosotros a lo mejor no tenemos fuerza. Pero cuando nosotros tenemos pecado dentro de la iglesia, afuera de la iglesia, ¿qué ve la gente? No nos va a creer. Nos van a decir que nosotros somos falsos, somos hipócritas. Somos hipócritas perdonados, pero no hipócritas de mantener ese pecado. Póngase en pie. Lloremos. Madre, en el nombre de Jesús, ruego, Señor, para que estos pasajes que le tratamos de dar sentido, Señor, tratamos de explicarlo, pero más allá de la explicación mía, lo que usted dice es que cada uno se ocupe de lo suyo, no entrometiéndose en lo demás. Ayúdenos, Señor, a que estos pasajes nos ayuden a vivir una vida íntegra los unos con los otros, para que seamos de buen testimonio a los demás, para que la iglesia mantenga un buen testimonio. Señor, ayúdenos, porque si muchas veces flaqueamos, es responsabilidad de cada uno. Señor, gracias por la exhortación que nos hace en el día a día, el día domingo, los días que tenemos estudio, los días que cada uno dedica a estudiar la palabra. Gracias, Señor, porque, Señor, usted nos quiere, Señor, aunque viene pronto, pero nos quiere ver reposadamente haciendo lo que tenemos que hacer. Señor, usted sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén.